El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja po Lectura del Santo Evangelio según San Juan. blizu bijaše Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? da to smiješ činiti. Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. O hramu svoga tijela. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. I besjedi koju Isus reče. Riječ Del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, mi kada čitamo naše sveto pismo, cuando leemos la Santa Escritura y la Biblia, susrećemo se s Isusom, nos encontramos con Jesús, que está lleno de la bondad, del amor, de la misericordia, del perdón. Nos encontramos con un Jesús tierno. Entonces escuchamos de su boca la llamada: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ili čujemo učite se od mene. Escuchamos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sve su to izjedi dobrote. Todo esto son expresiones de la bondad, de la misericordia, del amor. Nadalje u evanđeljima Isus govori Más adelante en los evangelios, Jesús habla de sí mismo como del buen pastor, que busca la oveja perdida y cuando la encuentra la toma en sus hombros y la lleva no a su casa. to isto Pero evanđelje leyendo ese mismo evangelio, Isusa puna ozbiljnost encontramos a Jesús que está muy serio y muy estricto. Jesús que pide de sus discípulos que renuncien a ellos mismos, que carguen, que tomen su cruz todos los días y que lo sigan. sve nam ovo govori Todo esto nos dice que a Jesús hay que entenderlo bien. Por un lado, treba gledati u njegovu dobrotu hay que ver su bondad, que es algo que atrae, mientras que por otro lado hay que mirar pravdu, zahtjevnost su justicia, su exigencia, que nos advierte, que u nos tom smislu promatrat ćemo guía. i odlomak En ese sentido también vamos a reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de hoy. bio osobito Jesús era muy estricto zahtjevan kada y je u especialmente pitanju exigente slava cuando se trataba la gloria y el honor del Padre. Isus radi slave Očeve Precisamente križu por la gloria del Padre, Jesús morirá en la cruz y va a pedir de sus seguidores que ellos también estén dispuestos a morir cada momento por el mismo honor. El evangelista Juan describe cómo Jesús sube al Monte Santo, a Jerusalén, y enseguida viene al templo, que es su casa,
es la casa de su padre. I to je bilo neposredno Y esto era precisamente antes de la Pascua. Así que en todas partes, en todos los rincones del templo, habían mesas de los cambistas, los comerciantes, y todo el espacio del templo se veía como un mercado. nije bilo nikakvo zlo što su trgovci No había ningún mal en sí si los comerciantes traían los ganados, los bueyes, ovejas, palomas frente al templo, que los israelitas piadosos que venían de otras partes del imperio podían comprar algo para sacrificar. Tampoco había mal que los cambistas ofrecían a otras personas que venían de otras tierras, ofrecían cambiar sus monedas al dinero judío y con eso pagar la víctima pascual. Lo malo fue que todo eso llegó demasiado cerca de lo más sagrado, ahí donde habita Dios mismo. Por lo tanto, no sorprende que el evangelista nos presenta a Jesús, que está lleno de la ira santa, que con un azote en su mano saca fuera a los cambistas, a los comerciantes, a los animales del templo. Jesús no quiere que el templo donde Dios vive se convierta en un lugar de comercio. Y por eso dirá, no convirtáis en la casa de mi Padre un lugar de comercio. Esto tiene la imagen del hombre de hoy y la sociedad comercial. El corazón del hombre, que debería ser el templo del Espíritu Santo, se ha convertido en algo que está tan esclavizado por lo material. El hombre de hoy está tan atado a lo material que en su corazón no hay lugar para lo espiritual, no hay lugar para Dios. Y no debemos olvidar que fuimos creados a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros es un templo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene que ser el templo donde habita Dios. Y por eso Jesús ha venido a la tierra. Ha venido para limpiar nuestros corazones, para que de nuevo sean el templo de Dios mismo. Pero para que el hombre se purifique, que sea realmente el verdadero templo de Dios, es necesario mirar a nuestro interior, confrontarnos con aquello que cada uno de nosotros lleva por dentro. Es una verdad que nosotros los hombres no sabemos todo lo que tenemos en nuestro corazón. A través de nuestras propias miradas, palabras que pronunciamos, a través de nuestros pensamientos, las obras que hacemos, estamos absorbiendo en nuestra alma, estamos acumulando el contenido del ambiente en el que vivimos. Y más frecuentemente ni siquiera pensamos en todo lo que hay en nosotros. Quizás no nos queremos dedicar a eso, no queremos entrar ni mirar a nuestra alma de manera más seria, hasta que el momento que nuestro interior no empiece a funcionar mal. Lo peor que puede pasar es que nos acostumbremos a esa impureza del alma, que consideramos un estado normal del espíritu. Jesús sabía muy bien lo que hay en cada hombre. Él quería que, de acuerdo a la lógica de la pureza del templo, cada hombre descubra lo que tiene por dentro. En primer lugar, que descubra que cada hombre es el templo, es el lugar donde se adora a Dios, el lugar de la intimidad, de la abundancia espiritual. Jesús, echando fuera a los comerciantes del templo, quería dejar saber que existe una jerarquía y que no es bueno que el hombre
lo corrija, porque somos nosotros los que sufrimos. ¿Y cómo podemos limpiar nuestro espíritu? ¿Cómo podemos limpiar nuestro interior? Precisamente en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, tenemos que entender que nosotros también, en el momento de nuestro bautismo, de una manera, fuimos consagrados a Dios. Mientras nos reunimos en la celebración de la Santa Misa, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Vamos a comer el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo siempre de nuevo nos limpian, nos purifican y hacen un templo de nuestro cuerpo. Por eso, siempre de nuevo, abrámonos a las exhortaciones del Espíritu Santo, humillémonos, permitamos que Jesús nos enseñe que somos templo de Dios, igual como fue su cuerpo. Permitamos que Él nos purifique, nos consagre a la verdad de Dios, que nos haga consciente que en nuestro interior es el lugar donde Dios habita, y por lo tanto permitámosle que nos decore como un templo de Dios, donde vamos a encontrar a Dios, donde lo vamos a venerar y honrar como tiene que ser. No dejemos en nosotros nada de aquello que sería contrario a su santa presencia.